una cosa que ahora supongo que se ve todo negro, ¿no? Entonces, esto es, a ver, voy a traer el libro de Bishop. Este es el libro que vamos a usar, entonces vamos a poner acá. Okay. Básicamente hoy vamos a ir solamente sobre principalmente los contenidos del libro, ¿verdad? Entonces este va a ser el libro que vamos a estar usando. Y ahora voy a ver cómo hacer para que mi computadora reconozca el iPad y a ver si puedo ir explicando algunas cosas del contenido de esa manera. Creo que ahora el audio es un poco mejor, o debería tener un mejor volumen. Eso también voy a ir probando a ver si las grabaciones quedan con un sonido decente, a ver si tengo que empezar a grabar esto. A ver si quedan las grabaciones con un volumen razonable. Tengo que apagar todas las notificaciones de mi computadora y ir cerrando algunos programas que hacen ruido. Entonces por ahora esto. Bueno, entonces la idea del grupo de estudio es, como ya había mencionado por Twitter, voy a abrir acá a ver, la página del stream. Entonces, la idea de este grupo de estudio es ir sobre el contenido del libro que es de Christopher Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning. Y la idea es descubrir este contenido en español, porque me parece que no hay suficientes recursos en español para Machine Learning. Y este es un libro que a mí me gusta mucho, es un libro que usamos en la Fundación Getulio Vargas para dar cursos de Machine Learning con el profesor Alberto Pacanaro. Y esto en realidad no es un curso, es más bien un grupo de estudio, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia en eso? Es que yo no voy a ir, o sea, a ver, voy a ir más lento que un curso, que eso es bastante importante, ¿verdad? Normalmente este libro podría darse en, por ejemplo, un curso de un semestre, ¿verdad? Todo el libro o la mitad del libro, dependiendo del background de los estudiantes. Y en este caso, eso no va a ocurrir. O sea, mi idea es ir un poco más lento y un poco más profundo en los temas, resolver de repente los ejercicios, ir explicando las cosas, ¿verdad? Pero tengo que asumir cierto nivel de preparación de la audiencia, ¿verdad? Entonces, dependiendo del feedback, podríamos hacer sesiones de refuerzo en algunos temas que no están necesariamente relacionados o digamos que no están realmente contenidos en el libro, pero sí están relacionados, ¿verdad? Por ejemplo, temas de cálculo, temas de álgebra lineal o, por ejemplo, probabilidades o cómo calcular o probar ciertos teoremas de los que dependen algunos de estos modelos, ¿verdad? Entonces, la idea o la estructura de estos streams va a ser con bastante flexibilidad, ¿verdad? Una presentación de 30 minutos, o en realidad más que una presentación va a ser tipo una cobertura de cierto contenido, que mi idea es que dure de 30 a 45 minutos, para que no sea demasiado y para que pueda ser digerible después en episodios, por decirlo de una manera, de los streams grabados, para que no sean así clases de 2-3 horas, que es mucho, ¿verdad? Después de esa sesión, digamos, va a haber una pausa donde yo voy a parar la grabación y voy a abrir un nuevo stream que va a ser preguntas y respuestas, ¿verdad? Y eso va a depender a ver, hay algunos streams que posiblemente no tengan preguntas y respuestas, y eso va a depender mucho de la audiencia, de la presentación, del stream de presentación, digamos, de ese día. Sí, voy a, por ejemplo, decir, bueno, pongan en el chat si hay preguntas, y en los siguientes minutos, si es que no va llegando ninguna pregunta, directamente voy a responder en el chat, y después voy a posiblemente hacer un resumen de eso, ¿verdad?
¿Por qué de repente vale la pena hacer un video sobre las preguntas y respuestas? Principalmente porque hay algunas preguntas que me imagino van a requerir un poco más de, de explicación, por ejemplo, utilizar un poco el pizarrón y cosas así, ¿verdad? Entonces, ahora voy a, voy a ver si es que reconoce el iPad esta cosa, ¿verdad? Tengo acá una... A ver, Video Capture Device. No reconoce el iPad. Eso es extraño porque ya reconoció en algún momento, pero ahora no está reconociendo. Ahí está. Bueno, estoy viendo que... espera. Yo estoy asumiendo que ustedes están viendo el iPad, pero voy a ver después en la grabación si eso es efectivamente el caso. Entonces, bueno, esta vista va a ser más o menos la vista donde se van a ver las preguntas y respuestas. Se ve, buenísimo. Entonces voy a ir modificando acá el tamaño para hacerlo más grande posible. Voy a poner un poco de esto acá. Eventualmente voy a ver cómo configurar en Twitch para, por ejemplo, agregar el chat acá a esta parte. Voy a agrandar un poco esto ya que tengo un espacio y no ocupa el iPad. Y bueno, la idea va a ser un poco... voy a crear digamos, acá Bishop Streaming. Voy a crear notas dentro de esto, ¿verdad? Y la idea va a ser, por ejemplo, entre las preguntas y respuestas, voy a ir explicando los conceptos matemáticos, los conceptos de programación, o cómo, por ejemplo, ver cómo hacer ese mapping entre datos reales y las ecuaciones que vamos a ir viendo, ¿verdad? Porque en muchos casos el libro de Bishop es bastante... A ver, vamos a ir un poquitito ya. Pero voy a cambiar al modo donde ustedes ven el libro. Entonces, el libro cubre muchísimos temas, ¿verdad? Y vamos a ir un poco a ello, ¿verdad? Acá un poco de la anotación. Les recomiendo que vean un poquitito de la anotación. Algunas veces, yo voy a ir explicando normalmente las ecuaciones, pero por ejemplo, hay diversos formatos que Bishop usa para ciertas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una variable en negritas y en mayúsculas denota una matriz, ¿verdad? Pero si es minúscula, es un vector y los elementos son así sin negritas, ¿verdad? Y hay letras que van a ser usadas normalmente para ciertas cosas. Por ejemplo, la X representa, esta matriz X normalmente representa los datos, ¿verdad? O un conjunto, una matriz de datos, ¿verdad? De features. Y vamos a ir explicando, ¿verdad? Pero creo que en los primeros streams voy a ir explicando cuáles son números, cuáles son vectores, cuáles son matrices, y después eso va a ir de una forma más automática, ¿verdad? Bueno, y acá vamos a la parte que digamos es lo que vale la pena del stream de hoy, ¿verdad? Aparte de la prueba de ver si es que si se escuchaba, si se veían las cosas. Lo que hoy quería mostrar es básicamente el contenido digamos el índice del libro, que es lo que vamos a ir empezando a desarrollar en los siguientes streams. Bueno, en el capítulo de introducción es un capítulo ya bastante importante porque va a determinar un poquitito digamos el punto de vista que Bishop toma acerca de los temas de reconocimiento de patrones y de machine learning, ¿verdad? Que es justamente todo el libro, ¿verdad? Entonces, el capítulo de introducción es un capítulo un poquitito denso de leer, y de hecho, en los cursos que nosotros hacemos sobre esto, ¿verdad? Es donde hay más preguntas normalmente, porque introduce toda la teoría sobre la cual se construye el machine learning
desde el punto de vista probabilístico a ver, justamente aquí tenemos las secciones, ¿verdad? El capítulo de introducción empieza con un ejemplo que es Polynomial Curve Fitting, que vamos a ir a ver. Es una cosa muy simple, muy intuitiva. Para cualquiera que ya haya tenido alguna noción de funciones matemáticas, eso es súper simple. Entonces vamos a ir después directamente en cosas así bastante que podrían ser un poco pesadas, ¿verdad? Por ejemplo, teoría de la probabilidad es la segunda sección, ¿verdad? Entonces él introduce básicamente tres fundamentos matemáticos sobre los cuales se construye todo lo que va a ser el resto del libro, ¿verdad? Entonces, el capítulo de introducción es más o menos lo que voy a modelar hoy, pero básicamente determina la base que vamos a usar para el resto del libro, ¿verdad? El capítulo 2 es sobre distribuciones de probabilidad, y aquí vamos a tener varias de estas, ¿verdad? Y esto básicamente habla de cómo ver los datos desde un punto de vista en que los datos tienen un proceso que los genera, y eso siempre suele venir asociado a una distribución probabilística, ¿verdad? Después tenemos modelos lineales, que es una familia de modelos de Machine Learning súper poderosa, ¿verdad? Y digamos, estamos todavía dentro de lo que es Machine Learning clásico en este capítulo 3, ¿verdad? Después vamos a ver, a ver. For regression, dice acá, el capítulo 3, que significa que lo que vamos a tratar de predecir en un problema de regresión son valores numéricos, en el sentido de, por ejemplo, quiero un modelo que prediga la altura o el precio de una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, el precio de las casas basado en características de la casa, yo quiero decir un número, un valor, por ejemplo, ¿verdad? Para clasificación es la predicción podría estar codificada como un número, pero en realidad representan categorías, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero predecir si los píxeles de una imagen representan un gato, un perro o alguna categoría de un conjunto finito de categorías, ¿verdad? Entonces, esos son dos, digamos, una división fundamental dentro de los tipos de problemas que se enfocan con el Machine Learning, ¿verdad? Y todo eso vamos a ir hablando digamos, en el momento que sea relevante introducir, ¿verdad? Después vamos a redes neuronales, ¿verdad? Donde acá ya empieza a ser un poco más... Bueno, esto es la parte matemática de redes neuronales, ¿verdad? La base matemática de redes neuronales. Y vamos a ver un poquitito de todo lo que es backpropagation y cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, error propagation, ¿verdad? Y esto es la base de Deep Learning, ¿verdad? Pero este libro en general no se va muy profundo en Deep Learning, pero sí te da la base. A ver, después de haber leído todo este libro, digamos, de tapa contra tapa, tenés más base para entender Deep Learning que muchos alumnos de maestría que ya terminaron su máster y ellos creen que saben Deep Learning, pero en realidad lo que saben es programar cosas y no necesariamente entienden por qué funcionan las redes neuronales y todos los beneficios asociados a esos modelos con muchísimos parámetros, ¿verdad? Después vamos a ver kernel methods, ¿verdad? Que, bueno, el kernel voy a explicar un poco más adelante lo que es, no es tan intuitivo como parece. Sparse kernel machines, que son para, digamos, elevar. Está difícil de explicar así de la nada. Pero básicamente vamos a ir viendo, están divididos los modelos en diferentes categorías porque ellos comparten ciertas características, ¿verdad? Entonces los kernel methods, por ejemplo, son cosas que vos podés calcular, son transformaciones que se hacen sobre los datos, ¿verdad? Donde se transforman los datos para construir o extraer conocimientos asumiendo ciertas propiedades sobre los datos, y sparse kernel machines tienen otras asunciones sobre los datos y sobre las transformaciones que uno podría utilizar sobre esos datos para sacar las cosas, ¿verdad? Después tenemos graphical models, que son, por ejemplo, Bayesian Network, Markov Random Fields, ¿verdad? Después, como
mezclar modelos y algo que se llama, bueno, aquí por ejemplo tenemos Mixture of Gaussians, IM era, espera, me olvidé lo que significaba IM. Ahora me estoy dando cuenta que al grabar con mi computadora hay mucho lag, entonces voy a parar la grabación y voy a ver si es que después, ahora por ejemplo supongo que está escribiendo disco duro o algo así y yo siento mucho lag y supongo que en el stream también se siente mucho lag y mi computadora dice que ahora está bajando muchísimo el uso de CPU y debería mejorar, ¿verdad? Expectation Maximization, eso es IM. Y vamos a ver acá, por ejemplo, cosas como K-means, Mixture of Gaussians, una interpretaciones sobre ese algoritmo que es Expectation Maximization, ¿verdad? Después, inferencia aproximada, métodos de sampling, variables continuas de espacios de latent spaces, supongo que es espacios latentes. La verdad que, como había explicado también en Twitter, la mayoría de las veces, o sea, este grupo de estudio no va a ser español estricto. Yo todo lo que había estudiado esto estudié de este libro principalmente y los nombres me vienen a la cabeza en inglés. Entonces probablemente voy a hacer un Spanglish y voy a ir metiendo, por ejemplo, ahora vamos a hablar de Continuous Latent Variables y voy a decir nomás el nombre en inglés. Si hay preguntas o cosas así sobre eso, podemos después ir viendo las traducciones. Ahora funciona mucho mejor por computadora. Podemos ir viendo después las traducciones, pero en general voy a hablar, por ejemplo, de PCA o kernel PCA y no voy a hablar de la traducción de, por ejemplo, análisis de componentes principales, que sería la traducción directa de PCA, pero en realidad que yo desconozco muchos de los nombres en español de todos estos conceptos, ¿verdad? Después vamos a hablar de cómo digamos, las cosas particulares que tienen que ver con datos que tienen naturaleza secuencial, por ejemplo, datos que tienen que ver con el mercado, con el stock market, por ejemplo, o que tienen que ver con el clima, ¿verdad? Donde uno tiene una muestra, podría ser, digamos, regular o irregular en el periodo de muestreo, ¿verdad? Pero básicamente uno tiende a ver la evolución y los patrones así de, por ejemplo, si el trend es hacia arriba, hacia abajo y cosas así, ¿verdad? Como combinar modelos y después, bueno, los apéndices vamos a ir usando a medida que se necesiten, ¿verdad? Porque los apéndices de repente apuntan a diferentes capítulos en el libro y son cosas que posiblemente tengamos que ver o no, ¿verdad? Y bueno, a ver, algo que tiene cada capítulo son ejercicios, ¿verdad? Estoy pensando todavía si es que vamos a hacer los ejercicios en el stream o fuera del stream. Posiblemente elija algunos ejercicios para hacer dentro del stream, ¿verdad? Los ejercicios que me parecen más interesantes o que demuestran ciertos conceptos importantes, posiblemente desarrolle dentro del stream. Pero como siempre, a ver, es un grupo de estudio. Yo les recomiendo muchísimo que vayan siguiendo. O sea, yo voy a ir anunciando antes del stream hasta qué parte del libro, digamos, ya está digerido como para ir explicando, ¿verdad? Y siempre es recomendable que lean, ¿verdad? Y si no entienden algo, preparen algunas preguntas para la sesión de Q&A. A ver la parte de ejercicios. Acá. Un poquitito más abajo. A ver. Bueno, una cosa, por ejemplo, aquí está explicando cierto concepto y al margen ya te dice, bueno, esta es la parte que es relevante para resolver el ejercicio 1.25, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la parte de ejercicios, al final estamos por llegar. Acá. Algunos de estos ejercicios, bueno, a ver, los ejercicios en este libro están marcados con estos asteriscos, estas estrellitas, ¿verdad? Y que está relacionado a la dificultad a la dificultad que Bishop asigna a ese ejercicio en particular. Y si tiene este
rectangulito con www, significa que la solución está disponible en el sitio web del libro, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la página esta que yo había creado para el grupo de estudio, ahí tenemos esta es la página del autor, que es su página de Microsoft, y aquí está la página del libro, que también es de la página del autor, ¿verdad? Y bueno, si internet funciona hoy, vamos a tener, acá está la información. Este es el autor, ¿verdad? Que trabaja hace muchísimo en Microsoft. Aquí está un poquitito de su historia, y también tiene una página de Wikipedia donde uno puede ir a ver más de cuál es la investigación y las cosas que hace Bishop, ¿verdad? Y esta es la página de este libro, ¿verdad? Acá uno puede bajar una copia gratis del PDF, ¿verdad? En mi opinión, es la mejor forma de digerir este libro, porque uno puede directamente anotar, por ejemplo, cosas con tu lector de PDF favorito. Puedes anotar todo lo que necesitas, ¿verdad? A ver, un poco figura. Acá está, downloads. Acá están, en este PDF están las soluciones de todos estos ejercicios que están con la www, ¿verdad? No están todos los ejercicios, están algunos ejercicios, y algunos de los difíciles no están. Y algunos, en mi opinión, de los más informativos no están. Entonces, posiblemente esos hagamos dentro del stream. Pero a menos que exista alguna pregunta puntual sobre uno de los ejercicios, inclusive teniendo la solución disponible, creo que podría llevar mucho tiempo, ¿verdad? Posiblemente lo que yo pueda hacer es, por ejemplo, resolver offline el ejercicio y después streamear una explicación un poco más, digamos, descompuesta de la solución, un poco más en detalle, porque algunas de las soluciones que Bishop presenta, si uno no tiene la base de cálculo, por ejemplo, multivariable, es un poco difícil de... O sea, uno tiene la pregunta, tiene la respuesta, pero no hay un mapping entre la pregunta y la respuesta, y uno dice, ok, realmente no aprendí de esto, ¿verdad? Entonces, si existiesen preguntas puntuales, por ejemplo, sobre el ejercicio 1.1, sabes que no entiendo cómo tengo que hacer esto y por qué, de dónde viene este valor acá, puedo ir, por ejemplo, a descomponer un poquitito más en partes un poco más atómicas de eso, ¿verdad? Bueno, ahora voy a hablar un poquitito de la estructura de cómo vamos a ir viendo esto, de qué voy a explicar, qué no voy a explicar y cosas así, ¿verdad? Entonces voy a tratar de mudar esto a la vista del iPad, que parece que ahí está agarrando o no. Lo que yo veo es una cosa verde donde está así súper intermitente. Espera, voy a tratar de... Ahora veo todo negro, ok. Ahí se ve. Ok, eso tengo que ir arreglando de una forma más... una forma más estable de tener esto en la pantalla, porque o si no tengo que ver qué es lo que ve mi software y cosas así, ¿verdad? Bueno, básicamente tenemos esos tres grupos de teorías, ¿verdad? Tenemos probability theory, ¿verdad? Tenemos decision theory, y information theory. Y estos son, así, digamos, cada uno de esos es un globito dentro de ramas de la matemática que explican ciertas cosas relevantes para probabilidad de decisión e información respectivamente, ¿verdad? Y básicamente lo que Bishop hace es, tenemos un globito acá, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos saber, que es Machine Learning, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar un color acá, y esto es lo que nosotros queremos saber. Esto es Machine Learning. Y este es el globito que nos interesa, y tiene otros subglobitos acá, donde cada una de estas cosas es, por ejemplo,
deep learning, redes neuronales, kernel methods, modelos lineales, modelos basados en ciertas cosas, ¿verdad? Cómo transformar los datos para que este modelo funcione mejor, cuál es la transformación lineal o no lineal que haga estas cosas, cómo entrenar estos parámetros, cuál es el fundamento matemático para tomar una decisión óptima basado en los datos que tenemos, ¿verdad? Y todo eso podemos hacer sin justificar, sin justificar de forma matemática, porque ya está probado, digamos, por gente más inteligente que nosotros, que ya se dedicó, digamos, 80 años de su vida a estudiar por qué tenemos que hacer esto, y esto es la prueba de que es óptimo, y existe esa prueba. Nosotros podemos decir, bueno, ya está probado y yo voy a creer en esto y voy a decir, bueno, yo no me voy a estresar y voy a usar este modelo, pero a mí me parece que es de repente bueno tener esa idea de por qué a partir de estos numeritos y que cumplen estas propiedades nos conviene hacer A o B, ¿verdad? En mi pantalla esto está todavía ahora yo veo nada, básicamente. Ahí se ve de nuevo. Entonces, básicamente, aquí vamos a armar un mapa de dependencias, ¿verdad? Donde tenemos estas flechas amarillas, ¿verdad? Donde, para este modelo en particular, tenemos por lo general, la interpretación va a ser probabilística, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos más o menos, en realidad, quería dibujarlo opuesto, donde ese globito depende de teoría de la probabilidad. O vamos a hacer el punto de vista probabilístico de por qué este modelo funciona como funciona y por qué vale la pena gastar tiempo entendiendo la interpretación probabilística de ese modelo en particular, ¿verdad? Y en realidad esto apunta a ese globo, pero acá también tenemos así otros globitos de conocimiento, así que algunos son más importantes que otros, y por ejemplo este va a apuntar a teoría bayesiana, ¿verdad? Y vamos a terminar viendo que varios de estos, ¿verdad?, están basados en los mismos conceptos subyacentes dentro de lo que es, por ejemplo, teoría de la probabilidad, y todos dependen de ciertos conceptos y algunos dependen de más conceptos, ¿verdad? O colección de diferentes conceptos, pero por lo general así hay un superstar acá de los cuales todo el mundo depende. Y por ejemplo, si entendemos bien ciertos pedazos de la teoría de probabilidad, vamos a entender mucho mejor por qué funciona cada una de estas cosas y vamos a poder, sobre todo, adaptar esos modelos a las necesidades que nosotros particularmente tenemos, ¿verdad? Entonces, eso me parece importante y útil, ¿verdad? Y bueno, y lo mismo pasa con las otras cosas, ¿verdad? Decision Theory básicamente habla de cuál es, si tengo un objetivo particular, cuál es la mejor forma que yo puedo usar ciertos recursos o los datos que tengo, ¿verdad?, para tomar la decisión, ¿verdad? Todo otra vez basado dentro, o sea, hay ciertas interdependencias acá, pero esas ya no vamos a ver, ¿verdad? Hay cierta interdependencia entre esto y esto, ¿verdad? O cierto overlap entre esto y esto, ¿verdad? En realidad, yo dibujé como globitos separados, pero es como en realidad estos globitos deberían tener cierto overlap de este tipo, pero eso yo no dibujé, y esto, la verdad que está dentro de esto, más o menos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar principalmente de las dependencias que hay entre Machine Learning y teoría de la probabilidad, y también vamos a hablar un poquitito de los otros globitos de acá y de acá, y de cómo estos dependen de repente de cosas en sus respectivos globitos, ¿verdad? No voy a construir este mapa exactamente para todos los modelos que tenemos, pero vamos a ir teniendo una lista de, por ejemplo, las cosas que ya explicamos dentro de la página del stream, ¿verdad? Entonces, volviendo a eso. Tenemos esto, y voy a poner de nuevo ese punto de vista. Acá hay un calendario, que por ahora es un calendario de Google Calendar, donde, a ver, Twitch no me deja poner dentro de Twitch un calendario que no sea todos los sábados de la existencia, ¿verdad? Que esa no es mi idea inicial, ¿verdad? Hay algunos sábados donde, por ejemplo, yo no voy a poder, o donde, por ejemplo, sabes que si hay
algo muy importante y no sé, 90% de la audiencia no puede, bueno, podemos cancelar un sábado y hacer el siguiente sábado, o mover, por ejemplo, sabes que esta semana por algún motivo le conviene más a todo el mundo el viernes y, por ejemplo, puedo hacer una encuesta de Twitter o lo que sea, y decidimos el siguiente stream va a ser en cualquiera de estos días de la semana, dependiendo de la disponibilidad de todos, ¿verdad? El contenido acá es lo que voy a definir. Todo lo que hablé hoy va a quedarse acá, más o menos plasmado. Y el índice de los streams, básicamente lo que voy a hacer es, ahora dentro de un rato, ¿verdad? Ya más o menos se cumplió la primera media hora, ¿verdad? Que va desde las 9 hasta las 9:30, ¿verdad? Entonces cubrí lo que yo quería hablar y básicamente ya me sirve, supongo, ¿verdad? Espero. Esto es para tener una idea de que a mi computadora no le da el cuero para grabar y streamear al mismo tiempo. Entonces lo que voy a hacer es streamear y después voy a bajar el video de Twitch y voy a subir a YouTube, ¿verdad? Y los links a YouTube van a quedar acá al final, ¿verdad? Va a haber así el título del stream con un link a YouTube, ¿verdad? Y eventualmente cuando aprenda a usar mejor YouTube voy a ver cómo hacer un playlist en YouTube y todo ese tipo de cosas. Entonces si tienen alguna idea de cómo hacer este tipo de cosas, me va a ahorrar un montón de tiempo. Entonces les voy a agradecer si me envían, aquí tenés el mejor tutorial para bajar cosas de stream y subir, bajar cosas de Twitch y subir a YouTube o cosas así. Y eso básicamente es la primera sesión. Una cosa que sí también quiero feedback es, yo tiendo a hablar muy rápido y yo sé que ahora que pienso en eso, ¿verdad? Yo tiendo a hablar muy rápido y mucha gente me dice que no se entiende cuando yo hablo. Entonces parte de lo que yo quiero ganar, digamos, con todo este proceso es mejorar mi dicción en español y también que se entienda lo que estoy... A ver, yo quiero practicar cosas, a ver, explicar cosas y también mejorar mi dicción en español, ¿verdad? Entonces así cuando yo hablo la gente me entiende y ahora estoy con un poco más de conciencia, entonces estoy intentando pronunciar mejor, pero soy consciente de que muchas veces yo hablo muy rápido y no se entiende lo que digo. Entonces pueden ser tan agresivos como quieran, a mí no me afecta eso. Entonces a veces sabes que no se entiende un pedo y necesitas aprender a hablar otra vez, todo bien, ¿verdad? Y nada, eso es todo por hoy. Gracias a todos los que vinieron. Yo sé que veo ahí por lo menos 2 personas en el chat. Entonces, gracias. Y vamos a vernos el siguiente sábado. Esta sesión no va a tener una sesión de preguntas y respuestas, solamente porque la idea era principalmente tener la experiencia de hacer el stream y de ver si funcionaba todo. Y parece que funcionó, entonces si hay algún problema con la grabación, ahí voy a ver cómo solucionar esos temas puntuales. Y bueno, estamos entonces hasta el siguiente sábado, donde sí ya vamos a empezar a ver contenido dentro del primer capítulo. Y gracias a los que se conectaron. Chao, chao.